¿Qué nos diría en líneas generales de lo que está pasando en Colombia? Si usted nos puede contar cómo comenzó esto. Yo he dado ya algunos detalles hace algunos minutos de cómo está la situación, pero antes de que usted entre a ese terreno, nos gustaría que le cuente a los televidentes de Pulso Informativo cómo empezó esto, por favor. Yo creo que hay que tal vez entender lo que está sucediendo en estos momentos en Colombia, la protesta social, los reclamos del movimiento popular organizado, desde el mismo momento que asume Iván Duque, de alguna manera capturado por la impronta del señor Álvaro Uribe, ¿no? Entonces hemos asistido durante estos 2 años y medio de gobierno del señor Duque, hemos visto que han habido ya 3 grandes movilizaciones y paros dentro de su gobierno, ¿no? O sea, se han afirmado 3 grandes jornadas. La primera fue el año 2019, el 20, y este año la jornada comenzó el 28 de abril. Usted ha mencionado, antes de que siga, usted ha mencionado a Álvaro Uribe. Y para, digamos, ubicar a los televidentes, Álvaro Uribe fue presidente de Colombia hace algunos años. Y se dice de él que ha manejado el gobierno de Santos en algún momento. Dicen que después Santos ya se independizó de Uribe. Y ahora también se sostiene que él es el que dispone cosas y casi resulta Duque una suerte de títere. Todo eso se está diciendo, y como colofón, y ahí ya la termino, se ha criticado mucho el comportamiento de Uribe. Hace cuestión de horas, cuando lo entrevista el colega del Rincón de la cadena norteamericana de noticias CNN, porque cuando le empieza a hacer algunas preguntas complicadas, él responde y empieza a atacarlo y le dice que es un bravucón, etcétera, etcétera, al periodista. Siga, por favor, Beto. Cierto, yo creo que esa es un poco la impronta que ha generado toda esta crisis, ¿no? Como usted bien mismo lo ha dicho, recordemos que el Centro Democrático es un partido que lo forma Uribe después de diferentes sucesiones que tenían en otros partidos también de derecha, ¿no? Y justamente fue el partido que bloqueó muchas iniciativas exclusivamente de la paz que el gobierno de Santos llevó adelante, ¿no? Y se convirtió el partido uribista en un furibundo partido enemigo del proceso de paz y del gobierno de Santos. Entonces, ¿qué hizo Uribe? Llevando y apoyando al señor Iván Duque al gobierno. Bueno, claramente impuso pues al señor Alberto Carrasquilla, que fue el ministro de Hacienda, que ha renunciado el día de ayer, y también a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía en Colombia. Entonces, con este espacio de poder, el uribismo ha forzado de alguna manera a tener salidas de este tipo. Han sido salidas totalmente violentas dentro de un marco totalmente represor, ¿no? Entonces ahora Álvaro Uribe es el que ha definido de alguna manera las vidas maestras de toda esta respuesta tan brutal que estamos viendo ya desde a partir del 28 de abril en Colombia. Ojo que el día 1 de mayo, el balance era 11 muertos, 6 personas que habían perdido un ojo, 300 detenidos, 31 desaparecidos, 45 representantes de los derechos humanos detenidos y 161 heridos. Eso fue el día sábado 1 de mayo. Esa cifra ahora ha quedado corta. Me están pidiendo, Beto, una brevísima pausa, por favor, y luego regresamos para continuar conversando con usted. Sí, y bueno, entonces comentábamos, mi querido Rodolfo y amigos televidentes, de que esas cifras eran el 1 de mayo. A mí eso me causó mucha sorpresa el 1 de mayo, como a las 7, 8 de la noche, que estaba revisando algunas informaciones de Colombia. Tengo algunos amigos allí, ¿no?, que me daban un tipo de información, especialmente de la revista Voz, y me parecía súper alarmante, ¿no?, que habían 11 personas muertas. 11 personas muertas, 6 que habían perdido el ojo, 300 detenidos, 31 desaparecidos, y ninguno de los grandes medios de prensa de nuestro país no han tomado a bien cubrir la noticia hasta recién el día de ayer, que ya ha explotado, y como ya sabemos, al día de hoy sobrepasan por los 30 fallecidos, un sinnúmero importante de desaparecidos, personas que han perdido el ojo, más de 5 mujeres que han sido violadas, otras más de 20 que han sido con tocamientos indebidos y también abusadas de alguna manera. Entonces, estamos asistiendo a un proceso inclusive que en la mañana, ya hace un par de horas, el señor
Iván Duque ha pedido ya proponer el estado de emergencia en varias regiones de Colombia y ha llamado a un proceso también de diálogo, de conversación, no solamente con el Comité de Paro, que es un comité que se ha formado a los 6-7 meses de iniciar el gobierno del señor Iván Duque, sino también con el expresidente Santos, también con el candidato de izquierda, Gustavo Petro, sí, tratando de plantear algunas salidas. ¿No? La parte, Beto. Definitivamente el comité de paro, el comité que ha convocado esta tercera jornada de lucha y paro nacional en Colombia, que está constituido por las 3 centrales sindicales, la Asociación de Profesores, la Asociación de Jubilados, la Central de Estudiantes Universitarios, la Central Agrícola, están pidiendo de que más bien se responsabilice y se castigue a los ejecutores de estos planes represivos y brutales que han tenido que tenerse tan fatal. Están pidiendo también que se cumpla y se debata las otras propuestas del paro. No solamente la propuesta del paro fue luchar contra la reforma tributaria que le daba grandes beneficios a las empresas, a las grandes empresas y consorcios nacionales, sino que también estaban pidiendo el debate del proyecto de ley, el proyecto de ley número 10 sobre la reforma de salud, que ya incluía nuevos elementos de privatización en el sistema de salud, la derogatoria del decreto 1174 que precariza el trabajo y el empleo, una renta base con un salario mínimo vital conforme a la situación de pandemia que vive Colombia, entre otras más. Entonces las demandas están planteadas del paro y el Comité de Paro también se ha pronunciado hace pocas horas que van a continuar hasta que en primer lugar se sancione a los responsables, se desmantele esta unidad abusiva, esta unidad de choque, que es una unidad de choque de la policía colombiana, y que, bueno, se continúen debatiendo las diversas demandas del paro nacional. Muy bien. Beto, ¿me escucha? Sí, correcto. Le voy a rogar que use el audífono, porque lo he estado interrumpiendo y usted hablaba de largo, no me estaba escuchando. Lo que yo quería preguntarle era, ¿cómo se puede entender que si supuestamente la reforma tributaria detonó esta suerte de conflagración civil, ¿cómo se puede entender que tras retirarlo Duque las manifestaciones continúen? Lo que pasa es que, como comentábamos, no solamente es el tema de la reforma tributaria, es una de las demandas que han estado levantando el Comité de Paz y las diversas organizaciones sociales. La otra es muy importante, es la derogatoria y el archivo del proyecto número 10 que ahonda la privatización en el sector salud. Y también la derogatoria de varios proyectos de ley que atentan contra la estabilidad laboral de los trabajadores colombianos, ¿no? Entonces las demandas siguen, las demandas han estado presentes y latentes, no solamente en este paro, en el paro del año pasado y en el paro también del 2019. Es cierto que la cabeza, bueno, hay varias cabezas, pero la principal de estas protestas sería Gustavo Petro. Gustavo Petro ha sido el ex candidato presidencial de la izquierda con el movimiento Colombia Humana, pero el Comité de Paro es un comité que se formó en el año 2019. Y es un comité que están incluidas las 3 principales centrales sindicales de Colombia, la Central Unitaria, la Central General y la Central de Trabajadores Colombiana, y un sinnúmero de organizaciones sociales. Una cosa es el movimiento social colombiano y otra cosa muy distinta es tal vez los liderazgos políticos que existen. Ojo que ya tenemos en Colombia, según las diversas denuncias de los organismos internacionales y también de los propios organismos de derechos humanos en Colombia, alrededor de 1.000 desaparecidos en lo que va del gobierno del señor Iván Duque. Bueno, a propósito de ese tema, yo tengo 2 datos recientes, nada más de hace algunas horas. Una, en el sentido de que el gobierno colombiano desconoce denuncias por desaparecidos en las protestas. El ministro de Defensa dijo no estar enterado del reporte de la Defensoría del Pueblo, donde alerta sobre 87 personas desaparecidas en Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín. Y la otra, que es la de hoy, dice que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha informado que durante la madrugada se ha registrado una jornada violenta de protesta en la capital de Colombia que ha dejado 30 civiles y por lo menos 16 policías heridos. Usted, de la información que es evidente que está manejando por todo lo que nos está diciendo,
considera, asume que se están logrando algunos consensos entre el gobierno y estos dirigentes que mencionó, o la cosa tiene para largo o puede pasar algún otro asunto? Yo creo que el día de hoy también, más o menos alrededor de las 9 de la mañana, se han pronunciado ya no algunos líderes sociales, sino algunos líderes políticos, entre ellos Gustavo Petro y algunos dirigentes más de la izquierda colombiana, ¿no? Ellos están planteándole a Uribe de que él desista, al señor Iván Duque, que desista de esa correa, de esa presión que tiene de parte del señor Uribe. Como usted bien lo ha remarcado el día de ayer en esa entrevista en CNN, el señor Uribe prácticamente ha acusado de que los que están de alguna manera protestando son agentes violentistas, son agentes externos, son personas que están buscando crear un caos y un desenfreno en Colombia, ¿no? O sea, entonces, no se avisora todavía entonces ninguna solución. Me parece que se están planteando ya de ambos lados una posición de encuentro. Se ha formado un comisionado de la paz que lo ha nombrado el gobierno, y las declaraciones me parecen importantes de parte del señor Iván Duque en la mañana de iniciar un diálogo con el expresidente Santos, con el ex candidato también presidencial y hoy senador de la República, Gustavo Petro, y con diversas organizaciones sociales más. Entonces yo creo que de parte del gobierno se está viendo algunas actitudes. ¿Qué se desprende que serían los acuerdos? Uno o dos acuerdos que considera usted que se podrían lograr. Yo creo que el primero que está sobre el tapete el día de hoy, y lo ha puesto ya en sus redes sociales el Comité Nacional del Paro, es la sanción y la responsabilidad y la sanción de los crímenes que se han cometido, que ya sobrepasan el número de 30. Entonces, en primer lugar están poniendo sobre la mesa eso, la responsabilidad directa de quienes han sido los autores materiales y de dirección de estos crímenes. ¿Y la segunda cuál podría ser? Y en segundo lugar, comenzar a debatir de alguna manera las demandas que ha pedido el movimiento social y la protesta que ha generado también en demandas. ¿Cuál es la demanda más importante? El proyecto de ley que se archiva, ese proyecto de ley, el número 10, que ahonda la privatización del sistema de salud, la derogatoria del decreto 1174, que también emite muchas restricciones a la actividad laboral y sindical, y un sueldo mínimo acorde a las necesidades de hoy de la pandemia, ¿no? Perfecto, clarísimo, Beto. Vamos a seguir en contacto, disculpe que lo siga molestando en los días siguientes a propósito de lo que sucede en Colombia. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muy bien, mi querido Rodolfo, con todos aquí y a todos los televidentes de UCI, un canal inteligente. Muy bien. Alberto Vega, analista internacional, que hoy día nos ha dado pues detalles muy cercanos de lo que está pasando allá en Colombia. Yo creo que de repente ni un colega colombiano nos hubiera dado tantos detalles y tantas explicaciones como las acaba de dar Alberto Vega. Muy bien.